Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hubo un momento en mi caminar de mi vida que yo me pregunté ¿qué voy a hacer yo de mi vida? ¿Por dónde tengo que ir o por dónde tengo que caminar? Porque llega un momento que uno va estudiando, uno se va preparando, unos ya compañeros estaban pensando pues que quizás se querían casar, querían formar una familia. Yo era jovencito, pero llegó el momento que también me pregunté, me cuestioné, dije, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que el Señor me pide? Me recuerdo que jovencito escuché a un misionero hablar su experiencia de ir a evangelizar, y me llamó mucho la atención porque vi otro estilo diferente a ser sacerdote. Desde chico me habían dicho, ¿no te gustaría ser padre, estar en la iglesia? Mira que yo te veo que tú eres muy juicioso, eres muy bueno. Así, muy bueno, no me conocían, bueno. Pero yo no me llamaba la atención realmente estar dentro de la iglesia. Dije, no, qué aburrido, no es para mí, es para gente especial. Yo soy normal, yo me siento una persona muy normal y no creo que ese es mi llamado. Y por mucho tiempo pues no creí que era, no me llamaba la atención, hasta que vino alguien a hablarnos en el colegio y nos hablaba que caminaba con la gente, iba con la gente. Yo lo vi normal y dije, ¿y él es padre? Sí. Y después cuando me dijeron, es que él es misionero, y dije, ¿cuál es la diferencia de un misionero? Y nos hizo una invitación a ir y ver, como la invitación que hace Jesús, ven y lo verás. Y yo acepté el reto por ese deseo que yo tenía de descubrir qué quería de mi vida. Me encontré otros jóvenes llenos de alegría, de entusiasmo, de gozo, que ya sabían qué querían, y dije, ¿de dónde viene ese gozo, esa alegría? Y me recuerdo que
después del retiro yo quería saber más, conocer más. Y algo que me emocionó mucho era cuando estos seminaristas que se preparaban para la vida misionera salían el fin de semana a visitar a la gente, a las comunidades, a la gente sencilla, a la gente pobre, que nos recibía en su casa y les daba lo que tenían con un gusto. Y me invitaron. Cuando yo fui con ellos, sentí una alegría, un gozo, porque la gente esperaba con un deseo escuchar la palabra de Dios. Bueno, allí comencé a conocer qué es lo que hacía el misionero: ir al encuentro de los necesitados, del pobre, pero compartir la vida, el evangelio. Y esto me dio mucho sentido a mí, me atrajo muchísimo, porque fue el encuentro con Jesús, con la gente, no dentro de una iglesia, pero la iglesia en el pueblo, con la gente. Y vi que había los misioneros que iban al mundo entero, y allí conocí a este hombre, San Daniel Comboni. Daniel Comboni, que desde pequeñito dicen que él tomó un libro que leía de los mártires del Japón, y él se emocionó tanto que dijo: yo quiero ir a predicar. Pero después cuentan las historias que escuchó a otro misionero que venía de África, y él gritaba, tenía un grito, dice: no, pues yo África, quiero ir a África, desde pequeño, desde jovencito. Y a pesar de que su familia era muy pobre, su familia hizo el sacrificio de mandarlo a un colegio para niños que tenían mucho talento, pero eran pobres, que agarró una beca, y allí desarrolló pues esa vocación. Cuando escuchó a un misionero que necesitaba pues gente que fueran a predicar la palabra de Dios, él se puso como voluntario. Inmediatamente él se preparó para ir a misiones. Dicen que Daniel Comboni era un muchacho dotado en las lenguas, sabía muchas lenguas, muy inteligente, muy capaz. Y al principio, cuando ya después entró a la vida religiosa como sacerdote, con un instituto del Instituto Don Mazza, un sacerdote que se dedicaba a jovencitos que tenían talento, que les daban estudio y podían estudiar lo que quisieran. Pero San Daniel Comboni quiso ser sacerdote, y él dijo: yo quiero ir a misión. Y se fue, se embarcó. Él vio tanta la necesidad en el siglo XVIII. Era que no es como hoy en día, que agarras un avión, agarras un barco y en 2, 3 días estás allá. Tenían que embarcarse por 2, 3 meses, ir en el barco, en el tren, en el camellito, y al caminar tuvo que ir por el desierto. Y él va en esas situaciones duras, difíciles, del clima, de las situaciones que no había carreteras, era el tiempo que había exploradores. Pero Comboni va y ve una pobreza extrema, una pobreza material, pero también vio la pobreza espiritual. La presencia de Dios no estaba allí, y él se enfocó en eso y dijo: no. De allí descubrió su llamado, ese llamado de ir a evangelizar. Claro que en ese proyecto muchos misioneros murieron, jovencitos de 28, de 32, de 33 años, morían. Que llegó el momento que el instituto al que pertenecía Daniel Comboni dijeron: ya no vamos a mandar más misioneros, porque ya se están muriendo. Tantos años de preparación para que mueran. Y Comboni dijo: no podemos abandonar a esa gente, no podemos dejarlos allí. Y es allí donde Comboni surge una fuerza grande y le dicen: no, pues si tú quieres, pues tú vas por tu cuenta. Y había gente que le decía: San Daniel, bueno, no era santo en ese momento, pero en ese momento le decían: Daniel, tú tienes una capacidad muy grande de tener una carrera eclesiástica allí en el Vaticano, tú sabes muchas lenguas, tú conoces tantas cosas, tú eres muy talentoso, tú puedes hacer tantas cosas aquí, ¿por qué vas allá? Y dijo:
tengo otra pasión más grande que dar mi vida por esa gente, por esos, los más pequeños, por los más abandonados. Y claro que no le entendía. Y él se dedicó desde joven a ir a proclamar la palabra de Dios. Y se fue a África. Y hizo varios viajes. Iba y vio que había la esclavitud en el tiempo en que la iglesia, también en la sociedad en general, veían al africano no como un ser humano completo. Y es Daniel Comboni que se vuelve un profeta. El profeta es aquel que anuncia, es aquel que va y proclama la buena noticia para todos, pero también es el que denuncia. El profeta que denuncia, que dice: no, estos africanos, estos negritos o negros de color raza, son hijos e hijas de Dios. Y ellos están llamados también a recibir esa gracia, ese regalo del Evangelio. Y Comboni es profeta porque es aquel que forma un instituto que integra ya a personas de África en el instituto. No solamente los bautiza, los llama a ser parte de la iglesia, sino también un llamado a la vocación a servir, a dar, en el tiempo que se dudaba que quizás tuvieran el alma los africanos. Imagínense que eran considerados no completamente humanos, pero Comboni tiene una lucha interna dentro de la iglesia igual, de recordarles, decir: ellos son hijos e hijas de Dios. Estamos llamados a ir a los más pobres y más abandonados. Y Daniel Comboni fue en nombre de la iglesia, no en nombre propio, en nombre de Jesucristo, que lo invita a llevar la palabra de Dios. San Daniel Comboni pasó toda la vida animando en Europa, yendo a diferentes lugares, convenciendo a la gente que ayudaran a ese proyecto de la regeneración de África, de evangelizar a África, de llevar el evangelio a los más abandonados, a los más pobres. Y hubo mucha gente que lo apoyó, mucha gente que estuvo con él, porque él algo que hizo fue liberar a muchos esclavos. Mucho dinero de lo que consiguió fue para pagar la libertad de muchas personas, para que volvieran a recuperar su libertad. Daniel Comboni es aquel que se dedica en cuerpo y alma a anunciar. Tuvo problemas, muchas. Tuvo difamaciones, muchas. Pero eso no hizo que él dejara su misión de evangelizar. Hoy la primera lectura del profeta Isaías, que nos dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y para qué? Para anunciar la buena noticia. ¿A quiénes? A los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, a pregonar el año de gracia, el día en el que Dios va a venir. Esto San Daniel Comboni lo impregna en su espíritu. El Espíritu de Dios está conmigo. Si el Espíritu de Dios es el que me llama a ir y a anunciar, a oír esa palabra de Jesús que nos dice: soy el buen pastor. El buen pastor no abandona a esas ovejas, no las deja allí para que las mate el lobo y las destruya. Va en su defensa, va a cuidar. San Daniel Comboni tiene una espiritualidad grande que la ve en Jesús como ese buen pastor, ese llamado a ir, a hacerse a ese pastor que huele a oveja, que camina. Fue la experiencia que yo sentí al ver al misionero que iba al encuentro del pobre, que me llamó la atención en una manera de ser iglesia, de caminar con la gente, no solamente desde atrás del altar, sino en las comunidades, en sus casas, de compartir el día a día. San Daniel Comboni pasa momentos duros porque los misioneros mueren y morían aquellos que él invitó a ese proyecto de evangelizar África. Pero él les dice: vamos adelante. Hay muchos que le dicen: no, porque esto ya humanamente pues se está acabando. Y Daniel Comboni dice: si tuviera 1000 vidas las daría todas por África.
no tengo otra pasión más grande que dar mi vida por ellos. Y tiene una expresión tan hermosa Daniel Comboni, que dice: las obras de Dios nacen y crecen y florecen al pie de la cruz. Nacen allí en el sufrimiento. Nadie nos dijo que iba a ser fácil, ni el mismo Jesús nos dijo que seguirlo iba a ser sencillo, pero sí hizo una promesa: yo estaré contigo siempre hasta el fin de los tiempos. San Daniel Comboni le pedía a los que él invitaba a este proyecto de vida, dice: yo quiero que ustedes sean santos, pero no nomás santos que estén rezando el Ave María o el Padre Nuestro, o estén allí orando, que es bueno porque es lo que nos invita a Dios en la intimidad, porque de allí surge el llamado. Pero quiero que sean capaces también de dar la vida, de ser esos buenos pastores, de no tener miedo, de enfrentar los obstáculos que uno se le presentan en el caminar de la vida. Esos vientos fuertes, esas críticas fuertes, esas dudas que se meten en el caminar. Daniel Comboni lo recordamos porque fue un hombre perseverante día a día. Sí, tenía su carácter fuerte, era alguien que denunciaba las injusticias, que incomodaba hasta las autoridades religiosas cuando él decía: ¿por qué tenemos que abandonar este proyecto? Este proyecto de salvar las almas de los más humildes, de los más sencillos. En este tiempo era África Central, en Sudán, allí en Jartum. Es allí donde Comboni surge este ministerio, este apostolado de dar su vida completamente. Comboni decía: yo quiero que mis misioneros tengan 3 cualidades. Primero, dice que tengan rodillas de camello, que tengan espalda de un burrito y que tengan panza de cerdo. Imagínense, un fenómeno. Pero él decía: ¿por qué rodillas de camello? Porque él veía que los camellos mantenían sus rodillas con callos, que podían durar hincados horas y horas y horas. Y dice: el misionero tiene que ser un hombre de oración, una mujer de oración, que este proyecto tiene que surgir de una relación con Dios, porque si no tenemos a Dios en nuestra vida, no vamos a entender, no vamos a aguantar, no vamos a ser exitosos en este proyecto del reino de Dios. Tiene que surgir de una espiritualidad con Dios. Pues seguimos ya concluyendo la homilía del día de hoy. Damos gracias a Dios por este santo que nos decía precisamente estas cualidades del misionero, que tenía que tener esta espalda de burrito para poder darse, sacrificarse, donarse, entregarse. Y al final él concluye, dice: tiene que tener esta pancita de cerdo. ¿Por qué? Porque es el ir y comer con la gente, estar con la gente, que te ofrecen lo que sea, y no es hacer: no, yo no puedo, yo me siento mal, o eres de segunda clase. No, el misionero tiene que ser alguien abierto, sencillo, entregado. Yo creo que San Daniel Comboni es un ejemplo para los jóvenes de hoy, de no tener miedo, de arriesgarnos. Él pudo tener una vida exitosa en la parte de estudios, de la parte intelectual, pero San Daniel Comboni eligió seguir a Jesús. Él tenía
a alguien cerca, a un jovencito que lo motivó, que se llamaba Juan, y le dice él, en su lecho de muerte, Daniel Comboni le dice: júrame que serás fiel a tu vocación, júrame que no vas a abandonar por las dificultades, porque si es obra de Dios, las obras de Dios no mueren. Si esta es obra de Dios, va a vivir, va a estar presente. Hoy tenemos este gran santo, San Daniel Comboni, que es una inspiración. A mí me inspiró en el caminar de darme, de donarme, de entregarme, el de ver en el pueblo, en la gente, el rostro de Dios, el rostro de Jesús. Y lo entiendo a San Daniel Comboni, esa pasión tan amorosa, esa pasión de entrega, de darse. ¿De dónde surge? Del encuentro con Jesús. Y del encuentro de Jesús, el descubrir el rostro de Dios en las personas más humildes, más sencillas. Hoy en día existen 4,000 misioneros, sacerdotes, religiosas, laicos, combonianos, que se dedican totalmente a la evangelización, a ir a compartir el evangelio. Qué hermoso, qué bello. Esas son las 1000 vidas de Comboni que dice: si las tuviera, las daría nuevamente para evangelizar, para llevar la buena nueva. Esta es la invitación que nos hace el evangelio de Juan el día de hoy, el buen pastor. Vámonos. Es lo que nos decía el Papa Francisco, decía: que vuelan ovejas, salgan de sus parroquias, dice a los párrocos, no solamente a los combonianos, sino a todos los sacerdotes en general. Vayamos al encuentro de la otra persona para encontrar y compartir esa buena noticia, que Dios quiere que ninguno se pierda, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Hoy estamos alegres, estamos contentos por este gran santo que Dios nos pone como un ejemplo de vida, un ejemplo para no desanimarnos ante las adversidades y los problemas. Quizás no puedo viajar lejos o no puedo ir a otras tierras, pero sí, tienes una misión en tu casa, en tu hogar, en tu comunidad, en tu iglesia, de recordarle que el nombre de la iglesia es misión, que el nombre de la iglesia es abrir nuestros corazones a la gracia de Dios, de no cerrarnos, de no ser egoístas, de compartir lo poco o mucho que tenemos, ser como la gente humilde y sencilla que abren su corazón y no tienen miedo de dar lo mejor de sí. Hoy yo te invito a abrir tu corazón como lo abrió San Daniel Comboni al Espíritu de Dios, que pudo ver en los pobres, en el necesitado, el rostro de Dios. Que nosotros también aprendamos a ver en los pobres la mirada de Jesús, la sonrisa de Jesús, la mirada que te dice que te ama y que te quiere, y que puedes transformar tu vida si te das cuenta que Él está allí con el pobre. Pues que hoy, por intercesión de San Daniel Comboni, todos podamos renovar nuestro compromiso de amar y a seguir a Jesús con alegría. Así sea. Amén.